Abramos nuestras Biblias y esta noche en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11. Hechos, capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Gracias, amado Padre Celestial, te damos por tu palabra en esta noche. Te pedimos, Señor, que nos des la iluminación de tu Santo Espíritu, que sean tus palabras en mi boca para este pueblo, que estas palabras puedan llegar hasta lo más profundo, Señor, de nuestros corazones, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Continuando con las doctrinas terciarias o de tercer orden, hoy vamos a mirar un tema titulado La segunda venida de Cristo, ¿cómo y cuántas veces? Ya miramos la vez pasada la venida de Cristo con respecto o con relación al milenio, y dijimos que hay tres posturas principales con respecto a esto. Están los amilenialistas, que dicen que no hay un milenio literal aquí en la tierra, un reinado milenial literal de Cristo aquí en la tierra, sino que es algo figurativo y que ya nosotros estamos dentro de ese periodo. Jesucristo ya está reinando a la diestra del Padre, y que nosotros, la iglesia, estamos aquí en la tierra trayendo ese gobierno de Cristo, y que al final de este periodo de milenio figurativo, ellos enseñan, vendrá Cristo cuando todo esté hecho un caos. Ese es el amilenialismo. No hay milenio literal, es algo figurativo. Jesucristo viene después de ese periodo de milenio metafórico que ellos enseñan. Están los postmilenialistas, es la otra postura. Post significa después, significa que Cristo viene después del milenio, y que es la iglesia la que va a establecer el reinado de Cristo, y que una vez que la iglesia evangelice a todo el mundo, que el pueblo de Israel se convierta, de ahí comienza el milenio según ellos, y al final de este periodo vendrá Cristo, cuando ya todo haya sido evangelizado y este mundo haya sido cristianizado. Eso es lo que ellos enseñan, los postmilenialistas. Y están los premilenialistas, ahí es donde estamos nosotros, que creemos que Jesús viene antes del periodo milenial. Eso lo miramos hace 8 días, haciendo un pequeño repaso. Hoy vamos a mirar también la segunda venida de Cristo, pero no con respecto al milenio, no teniendo en cuenta o como referencia al milenio, sino que vamos a mirar la segunda venida de Cristo en el sentido de cómo y cuántas veces. ¿Cómo va a venir el Señor y cuántas veces? La segunda venida de Cristo, sabemos nosotros que es una doctrina fundamental en la fe cristiana. Todos los cristianos creemos que Jesús va a venir por segunda vez. Cualquiera que niegue esta doctrina, que hace parte de la ortodoxia cristiana, no puede llamarse cristiano, porque esta es una de las bases fundamentales del cristianismo. Jesús viene por segunda vez. Eso es algo fundamental. Pero
la manera y cuántas veces va a venir el Señor Jesucristo, ahí es donde hay diferencias entre diferentes grupos cristianos, y es lo que vamos a mirar. Pero antes de mirar cómo y cuántas veces y los diferentes puntos teológicos que existen, quiero hablarles y profundizar un poco de la segunda venida de Cristo. Vamos a hacer una introducción esta noche, no vamos a terminar en esta noche. Esta es la primera parte, vamos a terminar el próximo miércoles, pero quiero en esta primera parte hablarles sobre esta doctrina que es fundamental, la segunda venida de Cristo, y ya después, en la segunda parte, el próximo miércoles, vamos a mirar cómo y cuántas veces. Lo primero que quiero decirles a ustedes, para comenzar, es que la segunda venida de Cristo es la esperanza de los creyentes, de nosotros, la iglesia, de que Jesús va a venir por nosotros y va a resucitar a aquellos que están muertos en Él, y los que estemos vivos en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos llevados con Él a las alturas, y luego vamos a venir con Él a reinar sobre la tierra como reyes y sacerdotes. Cristo muy claramente prometió a la iglesia del primer siglo, cuando Él estuvo allí entre sus apóstoles, sus discípulos, antes de ascender al cielo, Él lo prometió que Él iba a venir nuevamente. Como también se profetiza en el Antiguo Testamento. Por eso aquí en este pasaje que hemos leído de Hechos 1:11 dice, los cuales también les dijeron, aquí están unos ángeles que se aparecen en el cielo, porque este momento es cuando el Señor es ascendido, la ascensión del Señor. El Señor es tomado, Él asciende a los cielos y quedan ahí estupefactos las personas mirando cómo el Señor subía y se iba al cielo y iba desapareciendo. En eso aparecen dos ángeles y les dicen, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ellos quedaron así, embobecidos totalmente. Imagínense ver a su maestro, a su Mesías, ascender y desaparecer de la nada. Ellos estaban así mirando al cielo, y los ángeles les dicen, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí entonces estos ángeles dan la promesa de que así como el Señor ha sido tomado para ir al cielo, así Él mismo vendrá nuevamente aquí a la tierra. Aquí miramos la segunda venida de Cristo. Sabemos nosotros que en la primera venida de Jesucristo, Él vino como un bebé. Nació ahí en un pesebre de Belén, tal como fue profetizado. En el libro de Isaías podemos nosotros mirar cómo este profeta en Isaías 7, en Isaías 9, profetiza que el Mesías vendría y nacería de una virgen y que sería llamado admirable, consejero, príncipe de paz. Ahí le dan en Isaías 9:6 varios títulos al Mesías. Ya había sido profetizado su primera venida, y Jesús cumplió muchas de las profecías del Mesías durante su nacimiento, vida y ministerio. Cuando Jesús vino y nació, creció, comenzó en su ministerio, todo lo que Él hizo ya estaba profetizado.
en el Antiguo Testamento. Los profetas ya habían dado testimonio de que vendría un Mesías al pueblo de Israel. Y él cumplió con sus promesas, con esas promesas en su nacimiento, vida y ministerio, en la muerte y resurrección. El Salmo, por ejemplo, 22 se narra la crucifixión de Cristo. Tremendo. 1000 años antes del Señor. Y así muchos pasajes. Sin embargo, hay algunas profecías respecto al Mesías que Jesús aún no ha cumplido. La segunda venida de Cristo será el retorno de Jesucristo para cumplir las profecías restantes. Él ha prometido venir ahora por segunda vez para cumplir lo prometido a Israel. ¿Qué le prometió Dios a David en el pacto davídico? Eso lo encontramos nosotros en 2 Samuel 7. Que de él saldría un rey que gobernaría para siempre sobre la nación de Israel, librándolo de sus enemigos. ¿Eso se ha cumplido? No se ha cumplido. Eso se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. Ese pacto que hizo con David y esas promesas que le hizo a David no se cumplieron en la primera venida, se cumplirán en la segunda venida, cuando venga Jesucristo a reinar. Para los judíos, la venida del Mesías es recibir el reino prometido del Cristo. Ese reino que le prometió a David, quien vendrá a librarlo de sus enemigos, a establecer un reinado de paz y justicia. Y eso era lo que esperaban las personas que en la generación de Jesucristo. Cuando vieron a Jesús haciendo todas las señales que hacían, y los mismos apóstoles que miraban a Jesús haciendo todo lo que él hacía, ellos decían: este es el Mesías y él nos va a librar de los enemigos del imperio romano. Nos va a librar del imperio romano. Él va a instaurar el reino y vamos a crecer como nación. Porque ellos estaban mirando la promesa que Dios le había hecho a David, que vendría un Mesías, alguien que lo libertaría de sus enemigos y que vendría a reinar y que su reino duraría para siempre. Lo que ellos no entendían es que en el Antiguo Testamento también se profetizaba de un Mesías sufriente, de un Mesías que venía primero como un bebé, a nacer en un pesebre humilde, levantado en una familia humilde, con un papá adoptivo. José era carpintero. Jesús parece que aprendió este arte y estuvo en ese trabajo hasta los 30 años de edad. Y él creció como cualquier hombre judío de su generación. Comienza un ministerio poderoso, ese ministerio entregando su vida en la cruz. Nadie se esperaba que Jesús, siendo el Mesías, muriera en una cruz. Ellos esperaban que Jesús reinara y pusiera bajo sus pies a los romanos. Todos esperaban eso. Judas estaba seguro de que iba a ser el primer ministro ahí con Jesús. Él era ahí porque la idea de Judas es que Jesús iba a reinar. Pero cuando vio que Jesús
no iba a reinar, que no era la intención de Jesús hacerse rey, porque en muchas ocasiones quisieron hacerlo rey, pero Él no permitió, porque no venía en su primera venida a ser rey, sino a ser siervo, a ser un cordero que iba a ser sacrificado. Judas se dio cuenta que Jesús no iba a reinar, y seguramente dijo: este no es el Mesías. Se decepcionó y lo traicionó. Los demás apóstoles, ellos creían que el Señor era el Mesías de hecho, pero estaban confundidos porque pues ellos habían leído de que el Mesías vendría a librarlos. Pero cuando vieron que su Mesías era crucificado en un madero, como el peor de los criminales, imagínense cómo estarían ellos confundidos. Pero si Él es el Cristo, Él es el Mesías, ¿cómo se dejó matar de la manera que lo hicieron? No entendían de que en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, por ejemplo, miremos del 2 al 7, también se hablaba de un Mesías sufriente. Isaías 53, 2 al 7. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él ahí en esa cruz tomó el lugar de nosotros, llevando todo lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, enfermedades, dolores, todo eso Él lo recibió sobre de Él. Y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él recibe el castigo de nosotros, lo recibe Él en nuestro lugar. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Los discípulos de Cristo y la gente de su generación no habían tenido en cuenta esta profecía, que hablaba de Cristo, del ungido, del Mesías, que primero tendría que venir a morir por nuestros pecados. Ellos miraron fue solamente la línea de profecía que hablaban del Mesías que vendría a gobernar sobre Israel, pero no miraban esta profecía. Hermanos, en su primera venida Jesús fue el siervo sufriente. En su segunda venida Jesús será el rey conquistador. En su primera venida Jesús llegó bajo las más humildes circunstancias. En su segunda venida Jesús vendrá a reinar con los ejércitos celestiales a su lado. Jesús cumplió el papel de siervo sufriente en su primera venida. Jesús cumplirá el papel del rey y libertador de Israel en su segunda venida. En su primera venida, como un siervo sufriente, entregar su vida por toda la humanidad. Pero Él vendrá por segunda vez como rey conquistador. Miremos nosotros en Zacarías 12:10 lo que dice de Jesús. Ya cuando Él venga por segunda vez. Miren.
Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí. ¿A quién? A Jesús, al Mesías, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es decir, hermanos, cuando el pueblo de Israel, ese remanente que va a quedar después de los 7 años de tribulación que ellos van a tener que pasar, que sean purificados como nación, ellos van a mirar al Señor a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, y se lamentarán porque no creímos en Él desde un principio. Cuando lo vean ahí, Él ya no como un siervo que iba como oveja al matadero, enmudecido, sino ahora como un rey en un caballo blanco, como lo vamos a mirar ahorita, con todo su ejército a instaurar su reino. El pueblo de Israel lo mirarán, y también las naciones de la tierra. Miren lo que dice también Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes. Está hablando de la segunda venida. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, los israelitas, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Llorarán el pueblo de Israel y todas las naciones, y se lamentarán por no haber creído en él cuando él vino por primera vez, hermanos. Aquí en estos pasajes se describe muy claramente la segunda venida de Cristo, mirando hacia atrás a Jesús siendo traspasado. Israel y el mundo entero lamentarán por no haber aceptado al Mesías la primera vez que él vino. Cuando él venga por segunda vez, hermano, va a ser algo glorioso. Cuando él venga a Israel, en ese momento la nación de Israel estará pasando la situación más dura de su historia. Israel, ustedes saben que ha sufrido mucho, bastante. Imagínense, cuando estuvieron cautivos en Babilonia, las tribus del sur, Judá y Benjamín, las tribus del norte que fueron primero llevados cautivos por el imperio asirio, luego ellos fueron conquistados por los romanos. En el año 70 después de Cristo fueron destruidos como nación y dispersados. Y en el año 122 los judíos que quedaban ahí fueron acribillados y sacados, quedando dispersos hasta el año de 1948, el 14 de mayo, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo, ¿se acuerdan ustedes lo que pasó con Israel, con los judíos? El holocausto judío, hay películas. Este es un pueblo que ha sufrido el juicio de Dios por su maldad, por su desobediencia. Este es un pueblo duro. Ellos han sufrido bastante, pero cuando venga la tribulación sobre esta tierra y ellos se han pasado por fuego, sufrirán mucho más. Y después que ellos pasen por ese tiempo de tribulación y de gran tribulación que no ha habido nunca antes más sobre la tierra, entonces ellos van a reconocer al Mesías. Cuando Él venga por segunda vez, ahora sí, a instaurar su reino, para comenzar el reino milenial. Eso fue lo que Dios le prometió a David, que de él saldría un Mesías, un rey que gobernaría para siempre, que su reino sería para siempre. Eso aún no se ha cumplido, pero se va a cumplir próximamente, hermanos, próximamente. Es tremendo lo que nos viene.
hermanos. Entonces, podemos nosotros decir que desde el Antiguo Testamento miramos entonces cómo se profetiza de un Mesías sufriente, pero también de un Mesías que vendría a reinar. Y muchos estudiosos judíos pensaban que eran dos individuos diferentes, que eran dos Mesías. Que uno era el Mesías sufriente y otro sería el Mesías que vendría a reinar. Pero fallaron en entender que el mismo Mesías cumpliría los dos papeles. Y es por eso que aquí estos ángeles les dicen, este mismo que ustedes han visto ir al cielo, este mismo volverá, es el mismo Mesías. El que vino a morir primeramente por nuestros pecados como siervo, es el mismo que va a venir a reinar. Hermanos, durante un periodo de 1000 años, desde luego el Señor va a seguir reinando, no es que va a reinar 1000 años y ahí no, ahí va. Después de esos 1000 años, pues vendrá un suceso en donde el diablo será desatado y se rebelará juntamente con muchos pueblos en contra de Dios y serán derrotados al fin y al cabo. El Señor seguirá reinando para siempre. Después del milenio, en un nuevo cielo y una nueva tierra, una nueva Jerusalén, va a ser algo precioso y ahí estaremos nosotros, hermanos. Entonces hay que entender muy bien que la Biblia nos muestra desde el Antiguo Testamento a un Mesías sufriente y a un Mesías que vendría a reinar, que vendría a instaurar su reino. Muchas personas están esperando en estos tiempos que las cosas mejoren. Yo quiero decirles a ustedes que según la Biblia las cosas no van a mejorar. Los gobernantes cada vez van a ser más y más malos, más corruptos los gobiernos. Los que ahorita van a venir van a ser peores. Y todo esto se va a ir degradando más y más y más. ¿Por qué? Hermano, porque está escrito y tiene que suceder. Y cuando la cosa esté muy mala, mire lo que está pasando en el Medio Oriente con Afganistán. Derrocaron el gobierno y ahora son los talibanes los que están en el poder. Unos terroristas, hermanos. Y eso que han logrado los talibanes va a ser inspiración para otros terroristas como Hamas, por ejemplo, para que ellos también se impongan y derroquen los gobiernos y ellos tomen el control. Y la cosa en el Medio Oriente se va a ir poniendo cada vez peor y el pueblo de Israel cada vez se va a ver más amenazado. Los Estados Unidos, por si no lo sabían, este presidente Biden, John Biden, este hombre, cuando pasa lo de Afganistán y todo esto que ha venido aconteciendo desde mediados de agosto, ustedes han visto las noticias, se han dado cuenta ustedes cómo las cosas han ido empeorando, pero el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica no ha hecho nada en absoluto. Es más, se fue de vacaciones. ¿Sabían ustedes? Al presidente lo llamaban que se pusiera al frente de este problema porque la crisis era terrible. ¿Cuántos norteamericanos allá sin poder salir? Ahí apresados por estos terroristas. Y él se fue a vacacionar. Y fue tanta la presión que le hicieron a Biden que pues este hombre al fin y al cabo accedió y fue a la Casa Blanca, pero la gente está sorprendida
Por eso quisiera escuchar a los demócratas que dicen ahora de Biden, de cómo este hombre no está haciendo nada por su nación. Han sufrido la peor derrota en el Medio Oriente de toda la historia de los Estados Unidos, de los últimos 70 años. Y los Estados Unidos ya no está apoyando a Israel. Y las cosas cada vez se ponen peor en el Medio Oriente. Y estos terroristas van a coger más y más fuerza y se van a levantar en contra de Israel. Y la situación del mundo irá empeorando, tanto política, económicamente, y cada vez esto va empeorando. Pero dice la Biblia que va a surgir un falso Mesías, que es el anticristo. Este hombre, según Daniel 9:27, confirmará el pacto con muchos. Cuando haya guerra ahí en el Medio Oriente y vayan a atacar a Israel, obviamente Israel se va a defender y va a ganar una guerra. La guerra que relata Ezequiel 37 y 38. Ellos van a ganar esa guerra. Y la del Salmo 83. Van a haber unas 2 guerras más contra Israel, pero ellos ganarán, pero los enemigos seguirán atacando. Y es ahí cuando este falso Mesías, según Daniel 9:27, se va a levantar y va a confirmar un pacto de paz. Y va a haber una paz y una seguridad falsa. Mire que el diablo falsifica todo lo de Dios. Antes de venir Jesús por segunda vez, el verdadero Mesías, a reinar sobre la tierra, el diablo levantará un falso Mesías, el anticristo. Y este hombre será poseído por la bestia y hará señales milagrosas y la gente le creerá. Y serán marcados las personas. Eso de la vacuna, que no es la marca de la bestia como algunos han dicho, es un ensayo, una preparación de lo que viene. Porque el gobierno que va a surgir con el anticristo, que va a ser un solo gobierno en el mundo y una sola religión, ellos van a imponer una marca, van a marcar a la gente como ganado, y sin esa marca no podrán ni comprar ni vender. Y esa marca será en la frente o aquí, en el brazo. Algunos dicen que es un chip, puede que sí, puede que no, no sé, pero la Biblia lo dice. Y los que sean marcados perecerán. Al fin y al cabo serán destruidos. Pero los cristianos, los que se conviertan durante la tribulación, ellos no se dejarán marcar. Muchos serán sacrificados. En los últimos 3 años y medio de la tribulación, porque son 7 años, los primeros 3 años y medio, el anticristo pues será alguien muy engañoso, pero a los 3 años y medio él se descubrirá como es realmente. A él lo van a herir de muerte y lo va a tomar un principado satánico, la bestia, y empezará a hacer señales milagrosas y empezará a perseguir al pueblo de Israel como nunca antes había sido perseguido. El pueblo de Israel serán acribillados, las mujeres serán violadas, los niños matados, todo eso va a ser un desastre total. Y cuando pasen esos 7 años, que ya queda ahí un remanente, ellos serán escondidos en la ciudad de Petra. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 12, de la mujer que da luz al niño y el dragón que sale a perseguir? ¿Sí han leído? Es Israel cuando huye al desierto en los tiempos de la gran tribulación. Es lo que describe Mateo 24. Que no habrá mayor tribulación que la que viene sobre ellos, sobre los judíos. Del que esté en la azotea no baje a buscar nada. Y el que esté en el campo no vuelva a su casa. Huyan, pobres las mujeres que estén encinta. Está ahí hablando de la gran tribulación que sufrirán los judíos. Y luego de esto, cuando ya el pueblo judío esté acorralado, ahí en la batalla de Armagedón, en la última batalla, en la tercera guerra mundial, es cuando va a venir
el Mesías. Y se cumplirá la promesa que Dios le hizo a David y a todo el pueblo de Israel, que vendría el Mesías a gobernar y a librarlo de sus enemigos. Hermanos, el Mesías llegará ahí a Jerusalén. En Zacarías 14:4 miremos, mire lo que dice. Dice, y se afirmarán sus pies, está hablando del Mesías en su segunda venida, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Hay un monte frente a Jerusalén, ahí el Señor va a posar sus pies, y mire lo que va a pasar, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, es decir, ese monte será dividido, se abrirá, abriéndose un gran valle entre esos montes, haciéndose un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y hacia el sur. O sea, el monte será dividido en 4 partes y habrá un gran valle, y ahí se llevará el juicio de Israel y el juicio de las naciones antes de comenzar el reino milenial. Va a ser algo precioso. Y miremos también lo que dice Mateo 24:30, hablando el Señor Jesús. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, está hablando de la segunda venida, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya no como el cordero que iba a entregar su vida. ¿Se acuerdan lo que le hacían los soldados romanos a Jesús? Lo golpeaban, se burlaban, le pusieron una corona de espinas, hicieron con él lo que quisieron. Eso es la primera venida, pero en la segunda venida, ¿cómo va a venir? Sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Va a ser algo glorioso, poderoso. Y en Tito 2:13 se describe la segunda venida también. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que tenemos que estar nosotros aguardando, esa esperanza bienaventurada. La manifestación gloriosa, que para nosotros va a ser algo hermoso, para la iglesia. El arrebatamiento. El arrebatamiento no es la segunda venida, ya eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Son 2 cosas diferentes. El arrebatamiento es cuando Jesús venga por su iglesia, la saque antes de la tribulación que viene sobre la tierra, la nación de Israel. Y luego en la segunda venida vendremos con el Señor Jesús a reinar sobre Jerusalén y todas las naciones. Pero nosotros estamos aguardando esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero terminar por esta noche leyendo Apocalipsis 19, de 11 al 16. Aquí se describe en gran detalle cuando Él venga. Está allí en el monte de Moriah, monte Megiddo, o el valle de Josafat. Son los mismos términos, digamos el mismo lugar, todos estos nombres el mismo lugar. Ahí se llevará a cabo la tercera guerra mundial. Gog y Magog vendrá del norte, los reyes del oriente vendrán también de Europa, de África, y se reunirán en ese valle, ahí, a pelear en contra de Israel. Y cuando Israel esté ahí acorralado, en eso se escuchará venir el Señor. Miren lo que dice y lo describe Apocalipsis. Esta fue la visión que tuvo Juan.
de la segunda venida de Cristo, el jinete del caballo blanco. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Miren cómo lo describen al Señor Jesús. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, los ángeles. ¿Quiénes son los únicos que describen en la Biblia con vestidos de lino fino? La iglesia. Nosotros seremos vestidos con lino fino y coronados. Tendremos coronas y vestido de lino fino cuando estemos en el tribunal de Cristo. Ahí vamos a venir nosotros con Jesucristo y todos los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. Imagínense, ahí vamos a estar nosotros. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo, hermano. Qué poderoso. ¿Sí se imagina usted eso? El Señor vendrá con su esposa a la iglesia. Vamos a venir con Él y todos los ángeles en su segunda venida. Va a ser algo glorioso. Por eso que la segunda venida no es el arrebatamiento. El arrebatamiento es muy diferente. Jesús vendrá solo por su iglesia. Nos encontraremos con Él en las alturas y nos vamos para el tribunal de Cristo, la boda del Cordero. Y luego de los 7 años de tribulación vendremos con Él a reinar. Qué cosa tan tremenda, qué cosa tan poderosa, hermano. Ahí estaremos usted y yo, caballos blancos, siguiendo al Señor, juntamente con los ángeles. Y vamos a ser testigos de cuando Jesús llegue, destruya al anticristo, porque después de eso se describe cómo el anticristo, el falso profeta, será arrojado al lago de fuego y todos los enemigos serán destruidos. En el Antiguo Testamento describen al Señor Jesús con las ropas blancas teñidas en rojo de la sangre de sus enemigos. El Señor vendrá a poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Ahorita la maldad parece que estuviera triunfando. Los más malos parecen prosperar, nada les pasa, ¿cierto? Gordos, florecen, pero como hierbas serán cortadas, hermano. El Señor viene pronto a juzgar las naciones, a juzgar a Israel. Y lo que viene es terrible, el juicio. Durante esos 7 años de tribulación, lo que viene, hermanos, es el día del Señor, que le llaman el día del Señor. Es algo terrible. Y después del día del Señor vendrá el Señor y aplastará a sus enemigos. Y comenzará un reino, ahora sí, un reino de paz y de justicia. Ahora no, olvídese, los gobiernos cada vez van a ser peores y más corruptos. Todo se va a ir degradando. Tiene que suceder así, para que aparezca el falso Mesías y luego venga el verdadero Mesías a poner bajo sus pies al falso Mesías y decir: yo soy el verdadero, yo soy el que vengo a reinar, no este impostor de Satanás. Hermanos, debemos prepararnos como iglesia. El Señor viene pronto por nosotros a llevarse a su esposa para desposarse con ella y luego venir a reinar con ella aquí en la tierra, en Jerusalén. Él gobernará a las naciones desde Jerusalén, siendo David rey de los judíos, porque esa es una promesa que también Dios le hizo a David, que él reinaría, él seguiría reinando David. Todo eso lo vamos a mirar. Es tremendo, hermanos. Es precioso. Por eso animémonos
unos a otros, sigamos viviendo cada día más para Cristo y preparémonos porque ya podemos escuchar nosotros cómo el Señor viene, se levanta de su trono y viene por su iglesia. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Y el próximo miércoles miraremos las diferentes posturas con respecto a la segunda venida, cómo y cuántas veces. Interesante. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Los que hayan preparado sus ofrendas, tomen en su mano derecha. Señor, bendice a tus hijos, bendice sus ofrendas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Los que hayan preparado su ofrenda pueden pasar adelante. Gracias, Padre amado. Te exaltamos, te bendecimos, te adoramos. Dele gracias al Señor. Porque nosotros no estamos esperando al anticristo, ni estamos esperando la gran tribulación, ni nada de eso. Porque ese juicio es para Israel y para las naciones. El juicio de nosotros ya lo llevó Cristo en esa cruz por nuestros pecados. Por eso ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Nosotros no vamos a estar ahí. Nosotros nos vamos antes. Ya lo explicaremos más adelante por qué es que lo afirmamos. Lo que viene para la tierra es algo terrible, hermanos. Por eso, sigamos compartiendo este evangelio para que muchos sean salvos y podamos todos irnos con el Señor prontamente. Y el Señor está ahí a la puerta, ya se está terminando los 6.000 años de historia que tienen que cumplirse para que venga el reinado milenial, el reinado de Cristo. El reinado del hombre se está terminando, son 120 jóvenes o 120 años jubilares, que son 6.000 años de historia, según Génesis 6.3, ya se están completando. Según el calendario gregoriano, en el 2033 se completan los 6.000 años, en el 2033. Pero como sabemos que la Biblia se rige bajo el calendario lunar, entonces ahí hay unos años perdidos, porque el Papa Gregorio I cambió el calendario lunar al solar. Entonces ahí hubo una pérdida de años y no sabemos exactamente, más o menos son unos 5 años que se perdieron ahí en la cuenta. Pero sabemos que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, dice Mateo 24:32. Todo esto que está profetizado en Mateo 24 y está ya que llega el Señor por segunda vez con su iglesia a reinar. Pero antes el Señor nos llevará a nosotros para desposarnos con Él. Qué hermosa esperanza tenemos. Preparémonos cada día. Los problemas que tú estás pasando hoy no son nada comparado a la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Ahorita estamos sufriendo, estamos padeciendo. Dios ha permitido el sufrimiento para nosotros y a través del sufrimiento Dios trabaja en nuestras vidas. Pero cuando Él venga por nosotros en el rapto, en el arrebatamiento, que seremos transformados, no abrir y cerrar de ojos, le veremos tal cual como Él es, hermanos. Y usted ya se va a olvidar de sus problemas. Si usted tiene achaques, enfermedades, problemas económicos, todo eso va a quedar atrás. Y estaremos con el Señor así para siempre. Y vendremos a reinar con Él. Qué promesas tan grandes, poderosas. Eso nos debe animar a vivir más para el Señor, a centrarnos más en las cosas celestiales, no en las cosas terrenales, porque esto ya está que se acaba. Esto ya se está acabando, no se preocupe. Si usted no tiene casa, dinero o carro, mire, no se preocupe.
teniendo sustento y abrigo, esté contento con eso. No se ponga usted más bien haga tesoros en el cielo, enfóquese en las cosas celestiales, porque en cualquier momento esto se acaba, esto aquí abajo se acaba y vamos a estar con el Señor, que es lo que realmente vale. Todo lo demás es pasajero. Por eso conságrese más al Señor, sirva más al Señor, invite a personas a venir a la iglesia, no sé, venga solo, siga trabajando en la obra del Señor con más amor, con más entusiasmo, para que cuando un día te presentes delante del Señor, seas un obrero aprobado. Levanta tus manos en esta noche y adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, porque tú vienes por nosotros, tu iglesia, porque tú vienes a Israel a reinar sobre toda la tierra. Señor, gracias, Padre. Tú has sido bueno, fortalécenos en estos tiempos difíciles, ayúdanos a seguir adelante, Señor, a seguir soportando las tentaciones, las pruebas, que podamos mantenernos firmes hasta el fin, hasta cuando tú vengas por nosotros, Señor, que seamos fieles a ti. Hoy colocamos todas nuestras ansiedades delante de ti, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas delante de ti, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, bendícenos cada día más, Señor. Guárdanos de todo mal. Bendice también a la nación de Israel, que ellos van a tener que atravesar un tiempo muy difícil próximamente. Dales la fortaleza a ese remanente fiel, a los que van a creer en ti, Señor. Bendice esta nación, Jerusalén. Bendice a toda la iglesia, Señor. Fortalécenos, ayúdanos, oh Señor, para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.